Ella es Coti Oxenford. Probablemente una de las cosas que más me sorprende de ella, cuando arrancamos el encuentro, yo les decía esto de poder mirar al otro. Me parece que uno de sus grandes valores es la capacidad que tiene para poder mirar, porque a veces nos avergüenza un poco mirar, de verdad. Hay situaciones incómodas, gente que no queremos mirar, cosas que no queremos ver. Bueno, ella no tiene ningún reparo en hacerlo. Y probablemente lo que más me emocione de ella es cómo pudo sacar fuerzas de esa niña herida que fue. No tuvo una infancia muy fácil y sin embargo hoy a lo mejor de esa fuerza puede hacer tanto por tantos otros chicos. Y jugando un poco con las palabras de María, que habló también de mirar, de sacarnos los cassettes, la burbuja en la que estamos, en la que vivimos, para hacer eso, para animarse a sacar el cassette, a no repetir, a no copiar, pegar y copiar, que es lo que hace todo el mundo, ¿no? Copia y pega, copia y pega. Creo que lo que tiene Coti es justamente eso, se animó, hay valentía y hay reparación en ella. Ella es Coti Oxenford. Oxenford, soy directora ejecutiva de Germinare, la fundé hace 13 años. Fundación Germinare es una organización sin fines de lucro que lo que hace es trabajar con chicos de bajos recursos económicos y darles la posibilidad a través de herramientas como para que puedan hacer un impacto y un cambio en su vida a través de su propio esfuerzo. Es una fundación de muy largo plazo, muy intensiva y muy cualitativa. Trabajamos con chicos y con sus papás en distintas zonas de Buenos Aires. Este año tenemos los primeros 2 graduados. Mi nombre es María Soledad Martínez, tengo 21 años. Actualmente estoy estudiando en Ditela, la carrera de abogacía, estoy en 3er año. Soy Sebastián Ferreira, tengo 19 años, estoy estudiando psicología en la carrera de la UBA. Estamos pudiendo ver lentamente todo el impacto de lo que es Germinare en sus vidas como una herramienta y bueno, nuestro impacto en ella. Y bueno, los testimonios de los chicos en general es lo que, digamos, en algún punto es lo más concreto para entender por qué hacemos lo que hacemos y hasta qué punto se puede generar cambios a partir de sus propias necesidades. No son cambios que vienen desde afuera, vienen desde ellos. Trabajamos en un ambiente que es bastante idílico, en el sentido de que trabajamos dentro de lo que es el sector social con esperanza. O sea, es muy realista, no es que decimos, uy, sí, ¿sabes qué? Les podría llegar a ir mejor. No, concretamente estos chicos están queriendo más, están queriendo ir a la universidad, están queriendo conseguir un trabajo mejor, están imaginando situaciones que nunca en su vida vieron. Les cuesta muchísimo porque están insertos en medios en donde eso hoy por hoy es peligroso. A veces tienen que no decir que trabajan, no decir que estudian y medio escabullirse. Pero en su núcleo básico siempre tienen personas que los apoyan y que están súper orgullosos y que esto los toca directamente. Y bueno, eso me encanta. Y Germinare para mí es como si fuera una escalera. Es como, a ver, está el árbol que da los frutos y bueno, y Germinare sería la escalera que cada paso, cada escalón, cada progreso que vas haciendo es como que te va acercando más a ese fruto. Pero en realidad es todo producto de esfuerzo de uno mismo, pero ellos te van orientando hacia ese camino. Muchas veces trastabillamos o resbalamos de la escalera, pero creo que Germinare es eso, es la escalera hacia llegar a lo que uno quiere. De acá a 20 años, bueno, quiero verme ya trabajando en un estudio jurídico importante. Me gustaría ser penalista. Mi sueño, bueno, de ser abogada fue a raíz de que quería, bueno, devolver un poco todos estos valores y enseñanzas que recibí, que yo siempre
al venir de una familia humilde y todo, siempre nos enseñaron que hay que dar y recibir. Creo que como todos vivimos en una sociedad en donde no nos podemos dar el lujo de decir alcanza con que yo estoy relativamente bien y mi familia también, más allá de que uno pueda tener problemas de salud o lo que fuera, que eso puede pasar, pero no alcanza. Como eso, la sensación esa no. Me parece que todos tenemos que mirar un poco más allá. No meterse a hacer fundaciones todo el mundo, obviamente que no. Pero sí tener más responsabilidad sobre la situación en general que todos vivimos y que estamos en el mismo lugar. Si tuviera que decir cuáles son las cosas que más placer me causan en la vida, tengo que empezar por mis hijas. Tengo 3. Y eso me causa mucho placer. Pero si tengo que pensar en lo laboral, verlos. No es mirar mucho, es ver lo que los chicos son capaces de hacer. Ver hasta qué punto ellos tienen la fuerza como para lograr lo que se proponen y pueden totalmente superar las expectativas de su medio, de ellos o de los demás. Eso me da mucho placer. Las palabras que más me gustan, verdad. La verdad me parece fundamental. Y todo lo que lo empaña o escuda, o si decís será, bueno, mejor no, verdad. Es lo más fácil pensar en una palabra que es lo opuesto, que sería la mentira. Pero fuera de la mentira, creo yo que la desidia, la comodidad por sí misma. Después, la falta de todas las otras buenas, que digamos, la falta de respeto, la falta de confianza, la falta de todo eso de responsabilidad, que en sí mismas son buenas palabras, pero cuando le falta justamente es donde creo yo que tenemos que trabajar mucho. Y depende, porque si la usás como mala palabra, pelotudo. Yo puedo volver a elegir lo que voy a hacer. Entonces, en ese sentido, no me siento como una cosa de, uy, si pudiera volver para atrás, ¿qué cambiaría? Y no, la verdad no cambiaría prácticamente nada. Un poco menos de tiempo con un exnovio, te soy franca. Nada más. Pero fuera de eso, es como que elegí lo que me gusta, estoy haciendo lo que me gusta, me parece fascinante, me rodeo con gente que me encanta trabajar. Tengo una familia que es extraordinaria. Un hombre que admiro. Bueno, a mi papá lo admiro en muchas cosas. Obviamente también le veo sus defectos, ¿no? Convengamos, pero creo que también hay algunas cosas que tienen que ver con lo que yo soy y lo que yo hago y lo que pienso, que tienen que ver, como todos los chicos, todos aprendemos por el ejemplo, ¿no? Está buenísimo que tengan toda la teoría, pero si eso no acompaña el ejemplo, cuesta. Y yo tuve en ese sentido un papá que muy trabajador, muy trabajador, y que vivía el trabajo como algo muy relevante. A veces la gente, por ejemplo, relaciona muy directamente, vos trabajás en una fundación, entonces sos buena. No. Yo creo que trabajás en una fundación porque hay algo que te motiva, que tiene que ver con algo que vos buscás y que te hace bien. A mí me hace bien ver el desarrollo de Germinare. Si llegara al cielo, ¿qué me gustaría que me dijera Dios? Creo que me gustaría que me diga si hice las cosas bien. En algún punto me gustaría que me diga la verdad. Nada más.
Hola. Yo tuve una oportunidad bastante única por mi experiencia en Germinare, por haber fundado Germinare hace 13 años, y me pone en un lugar de bastante privilegio. Me contacto con personas en una situación muy difícil de su realidad o de la realidad de cualquiera. Me contacto con personas en la pobreza económica. Y puedo ver en esas personas que están en la pobreza económica el costado más agradable, más lindo, la grandeza, las posibilidades y la dignidad. Tuve suerte y puedo mirar algo que en general no se muestra. Es difícil, nadie nos enseña a mirar las dos caras que tiene la pobreza económica y eso nos cuesta. Creo que es importante saber que si no la tuvimos, bueno, yo les voy a contar un poco lo que es mi experiencia, porque es relevante ver cómo ellos se superan a partir de su propio esfuerzo. Número uno, yo creo que es importante que entendamos que todos compartimos un mundo, compartimos un país, una ciudad, una comunidad, todos compartimos un lugar físico. Y que la pobreza y la riqueza tienen que ver muchas veces con una cuestión de suerte o no. Naciste 20 metros para allá, 7 cuadras para el otro lado y naciste en una familia, en un hogar, con una determinada educación, con padres. Y naciste en otro lugar y tal vez no tuviste padres o tal vez no tuviste esa educación. Entonces, es así. No somos responsables de haber nacido en un lugar de más recursos, los que tuvimos esa situación, pero sí tenemos que hacernos cargo que la educación nos da una responsabilidad, o por lo menos yo lo siento así. No desde la culpa, sino desde el poder. Teniendo en cuenta eso, les voy a contar. Hace poquito fui a comer a un restaurante en Palermo, un lindísimo restaurante, y estaba aburrida. Y en la mesa al lado había unas chicas, adolescentes más bien, y empezaron a contar una experiencia de vida que habían tenido. Habían estado querían ayudar a mascotas que las habían dejado sus dueños, las habían dejado ahí, en la calle, sueltas. Y estaban abandonadas y estaban sufriendo y pensaban 700 cosas de cómo poder hacer un proyecto para ayudarlos. La verdad que me pareció muy bien y al mismo tiempo pensé, a veces es más fácil pensar cómo puedes ayudar a una mascota que pensar cómo puedes ayudar a un ser humano en cosas tal vez pequeñas o cotidianas, pero ¿y eso por qué? No es porque somos malos, ni mucho menos, es porque muchas veces la desigualdad, que cada vez es mayor y que yo creo que cada vez va a ser mayor aún, generan prejuicios. Los prejuicios no ayudan a nadie, los prejuicios hacen creer, muchas veces hay personas que viven en la pobreza que pueden creer que gente con recursos económicos son personas que lo único que les importa es su propio bienestar, la comodidad. Bueno, hay algunos que pueden pensar así, hay otros que pueden pensar que porque viven en la riqueza, tal vez en la pobreza hay solamente delincuentes o hay que tener cuidado. Hay una cuestión de miedo y el miedo nos anula total y absolutamente, no nos permite funcionar. El miedo no ayuda nunca y la comodidad, la verdad que pocas veces. Entonces, desde ese lugar, yo les quiero decir que cuando trabajamos con los chicos de Germinare, lo que vemos es que dentro de la pobreza se sufren las mismas inseguridades que nosotros podemos sufrir cuando tenemos más recursos económicos. Ellos muchas veces no pueden salir de sus casas porque si salen se las van a tomar. No pueden separarse mucho porque saben que los van a robar y los roban a diario. Entonces no es una cuestión de ricos contra pobres, no tiene nada que ver con eso. Creo que es lo primero que tenemos que tratar de entender, si no es que ya no lo sabemos. Pero para mí es relevante. Y el tema es que somos adultos, ya somos adultos. Y nos toca mirar para adelante. Y no estamos en el medioevo y no estamos en guerra y la situación sí, hay inseguridad y es verdad y nos tenemos que cuidar un poco, pero también tenemos que entender que se pueden hacer cosas. Yo creo que se puede hacer algo desde lo más pequeño o desde lo más cotidiano.
Y acá voy a lo que yo creo que se puede hacer, que tiene que ver con a veces algo muy simple, que es la amabilidad. Si uno sale de su casa, saluda a un portero y lo saluda, ¡ay, buenos días, señora, qué linda se ve!, o lo que fuera parecido, tu día cambia a la mañana. Vos te sentís mejor cuando te dicen algo agradable. Cuando salís de un tren colectivo, lo que fuera, taxi, y alguien es amable, hay ciertas cosas que suceden que parecen mágicas, pero suceden, nos pasa. Bueno, a mí me pasan y creo que a mucha gente también. Y si podemos partir desde ahí, ponerlos en el lugar del otro, tener empatía, creo que eso es lo más importante. A mí me surge natural por mi trabajo en Germinare, porque lo pude vivir, pero no es natural necesariamente. Yo tengo 3 hijas y tengo una que su ADN no es tan empático. No es mala, no tiene la culpa, no es que sos malo si no tenés empatía. Se forma. Vos podés enseñarle a un chico para que se ponga en los zapatos del otro o no enseñarle. Es una decisión que cada uno toma y que hace que las cosas cambien para un lado o para el otro. Los prejuicios, las desigualdades y otro mal que muchas veces sucede tiene que ver con las diferencias. Las diferencias. Bueno, yo creo que en ese sentido me crié en una casa donde esto era natural para mí. Yo tuve una mamá que primero me dio la vida, que es lo más importante, pero no pudo ocuparse de las cosas naturales que uno hace con el rol de mamá. No me llevaba al colegio y todas esas cosas. A veces me llevaba la comida calentita durante 2 meses seguidos y después 3 meses desaparecía. Y eso tenía que ver con que ella es enferma mental y no podía más. Pasó desde un lugar de ser extravagante a una enfermedad mental que tiene, que la hace ver la realidad de una manera diferente. Y creo que el impacto de ella tiene que ver con parte de lo que les voy a comentar. En principio, cuando yo estaba con ella, muchas veces me divertía. Sus locuras me divertían también. Y la pasaba bien y a veces estaba en situación de riesgo. Pero cuando estaba en situación de riesgo, igual quería taparlo. No quería que se dieran cuenta. Y no es que no quería que se dieran cuenta porque, a ver cómo van a mirar, porque ya eso no estaba dentro del orden de las prioridades, sino que era más que nada porque se la podían llevar. Podía desaparecer, no estar más conmigo, internarla. Y eso me daba mucho miedo y eso me generaba ganas de taparlo. Y eso me ponía en riesgo muchas veces. Creo que hasta ahí es la influencia que tenemos como mujeres con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros nietos, y la tenemos que conocer. Desde lo más chiquito, como enseñarle que sean empáticos en algo tan grande. Pero yo aprendí mucho de mi mamá. Así que les voy a decir 3 cosas que tienen que ver con esto. La primera es que, dado su estado mental, muchas veces ella no distinguía las clases sociales, muchas veces. Entonces estábamos caminando por la calle y ella veía un linchera y literalmente le iba a hablar como si fuera un rey. Y le hablaba casi de su majestad, etc. Cosa que generaba, obviamente, primero una incomodidad, pero después muchísimo amor. O sea, la situación de diferencia social que no entendía, porque no importaba quién eras, sino importaba cómo eras. Y eso fue riquísimo, o sea, lo viví como algo que en su momento era raro, pero estaba bueno. También su sentido del humor, un sentido del humor muy Almodóvar, que disfruto y que me ayuda y que cuando necesito agarro de ese sentido del humor porque en los momentos más complejos me viene bárbaro. Y también, otra cosa no es buena, pero la aprendí también con ella, es el registro del maltrato. Muchas veces nosotros tenemos la necesidad de decir a mi familia no me la toquen. Es bastante razonable, tu familia no me la toque. No está bueno. No está bueno porque tu familia es tu familia, pero también te puede maltratar o alguien que quieras. Y yo creo que si vos podés ver algo que no está bueno en alguien que querés, también podés ver algo que está bueno en alguien que tal vez no querés y ayuda. No sé, yo lo sentí como que a mí me ayudó.
Y por otro lado, tuve una cantidad de situaciones muy positivas y una tiene que ver con esto de Germinare, que es, la tuve a Zoe. Zoe es una señora que nos cuidó a mí y a mis 3 hermanos varones desde que nacimos, que fue como un angelito, y que Zoecita me decía, Reinita, Dios le da tanto. Y me mostró siempre el vaso medio lleno. Yo tenía una situación caótica, familiar, etcétera, sí, pero ella me mostraba el vaso, me mostraba lo que yo tenía, y tenía razón. No me estaba mostrando lo que me faltaba, no había esa necesidad. Siempre lo que falta, no, ella me mostraba el vaso medio lleno. No me lo mostraba medio vacío y no me lo mostraba todo lleno. Creo que esto es importante porque la lástima no suma nunca a nadie, ni a uno mismo, ni a los demás. Y aparte uno se relaciona con diferentes... Yo veo esta cualidad de Zoe en los chicos, en los papás de los chicos de Germinare. Ellos siempre les están mostrando a sus hijos lo que tienen. No es económico, pero tienen muchísimo. Y nosotros también trabajamos sobre eso. Y está bárbaro, ayuda en todos los aspectos. Por último, creo que estas poblaciones urbano-marginales, que es verdad, a veces nos acercan a situaciones complejas, tienen grandeza, a mí me han dado muchísimo, les agradezco, me dan mucho más de lo que yo doy. Y me parece que en todo caso nos tenemos que alejar de cualquier clase social las personas que transmiten odio, punto. No pensemos que pasa por una cuestión de clase social, pasa más o menos, uno va viendo, están en todos lados. Bueno, alejémonos. Y creo que tenemos que tratar de encarar un camino de reparación. Muchas gracias.